crucero, turismo, turismo de edad. Trabajamos por 4 años en distintas etapas del turismo. Posteriormente a eso, trabajé como administrador de un grupo de empresas, varias empresas que trabajaban en... Digo medianas empresas, las empresas se definen por segmento de venta, de un web, a 10.000. La empresa vendía 4.000 millones de pesos durante el año. Estaba con un desafío de rentabilidad. Había muchos, pero al final del día no quedaban nada los dueños, y un poco la misión era ver dónde estaban los problemas. Yo vi el premio en lo profesional porque pude ver desde adentro cómo se maneja una empresa mediana, por así decirlo. Y posteriormente eso fue la pandemia, y ahí entré y descubrí este rol como de gestionar proyectos, ya con la experiencia que había tomado, el impacto que se iba generando en trabajar en playa, era coordinador de 5 embarcaciones que mandaba al litoral a playa. Trabajé en un programa de formación de incubados de turismo, donde 30 empresas de turismo, a las cuales le hicimos, pero netamente en turismo, y así una serie de proyectos que han ido trabajando en estos momentos. Eso en el fondo es el backup que me ha permitido en el fondo desarrollar ya de este famoso taller de finanzas al financiero. Contexto, preguntas. ¿Cómo están en el mundo de los bancos? ¿Cuántos de aquí tienen una cuenta corriente personal o una cuenta corriente? ¿Todos? ¿No? ¿Algunos? ¿Cuántos de ustedes han tomado un crédito? ¿Cuántos de ustedes han estado en DICOM? ¿Han pensado pedir nuevos créditos, nuevos financiamientos? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿No le interesa? Bien. El escenario del mundo de los bancos es como el mundo del enemigo y el amigo en el mundo de las empresas. Muchas veces se transforma en la herramienta con la cual, sin una cuenta corriente, una empresa prácticamente no vive. No tiene donde recibir los ingresos, donde generar la competencia, donde pagar a los proveedores. Muchas veces el banco finalmente se transforma en la herramienta con la cual puedes comenzar a mover tu negocio. Entonces es muy importante, tanto sea al inicio, ustedes tienen una fase ya de desarrollo con su vida bancaria, damos un poco cómo piensan o cómo van a trabajar la banca para generar. ¿Cómo operan los bancos? Desde la estructura, los bancos tienen una estructura similar, la que el principal factor para ellos es el riesgo. Ellos en el fondo no quieren generar pérdidas de dinero. Los bancos tienen lo que para ustedes son sus pasivos, para ellos son sus activos. Es decir, las deudas que ustedes tienen, para el banco son sus activos. Pero para los bancos, el pasivo, que es como lo que le debe a sus acreedores, son los saldos promedios. Los bancos quieren muchos saldos fijos, tener cuentas corrientes con muchos saldos. Eso es muy interesante para los bancos, porque la banca, ustedes deben saber, para generar préstamos tiene que tener reservas. Para tener reservas tiene que tener saldos con cuentas bancarias. O sea, los bancos, hay muchos tipos de clientes que les importan. Les importan los clientes que necesitan créditos, como también los clientes que tienen grandes saldos en sus cuentas corrientes. En el fondo los ayudan a prestar plata. Cuando ustedes aprueban un crédito o piden un banco, existe lo que se llama este comité de crédito, que es un comité de expertos que parte desde el ejecutivo a una persona que está dentro del banco, que es un jefe, maneja el riesgo, y hacen una evaluación comercial. Obviamente ustedes le sacan una notita con sus ventas, su carpeta tributaria, su comportamiento, cosas que vamos viendo, y este comité de personas finalmente es el que evalúa si ustedes les financian o no les financian la cuenta corriente, la línea de crédito, un crédito, un hipotecario, lo que ustedes quieran. Entonces, muchas veces ustedes van a tener que tener herramientas junto a la persona, van a ir a convencer al ejecutivo. Yo siempre digo, el ejecutivo que está frente probablemente es quien tiene la mitad de la pega hecha o deshecha de si les van a aprobar o no les van a aprobar un crédito. Si no conectan con la entrada, va a ser muy difícil subir. Dentro de los bancos existen estas áreas de operaciones, que es la caja, el servicio al cliente, el servicio por venta, todo lo que tiene relación con los servicios que operan los bancos. Y eso, en general, opera hoy día la banca muy similar, no tiene ninguna diferencia un banco con otro. Poco de atención puede ser la experiencia, Santander con el World Café, cosas así, pero en general, el mundo de las operaciones bancarias es similar y las tarifas y todo eso no hay ninguna diferencia. Luego viene el área comercial, está el mundo de las personas, que son las
personas que tienen ingresos por remuneraciones o por rentas, el mundo de las pymes, que es las empresas que tienen iniciación de actividad en primera y segunda categoría, que generan IVA, que pagan formulario 29, y las empresas o grandes empresas que son segmentos que en el fondo tienen en general lo que se llama la contabilidad completa. Muchos de ustedes se van a enfrentar a sus contabilidades que van a ser ProPyme, 14T, en donde no se les obliga a tener balance. Y eso facilita mucho la administración y la gestión que puede la contabilidad, principalmente de la empresa, que ustedes van a enfrentarse en este mundo, a las condiciones o a las políticas de crédito que van a ver aquí. Hoy día probablemente muchos tienen la banca personal, tienen su cuenta personal. Y cuando inicien giro y empiecen, van a empezar a conocer el famoso mundo del giro. Dale. Tu historial como persona te sirve para cuando tú vas a una empresa. Sí, te sirve. Te sirve en pro y en contra. Si tuviste mal comportamiento, te perjudica, y si tuviste buen comportamiento, va a patrocinar lo que puedas tener como tu cuenta personal. Si tienes un buen comportamiento en un banco, es muy fácil que ese banco te diga, ok, te abro la cuenta empresa, si tuvieras una empresa asociada distinta de tus ingresos. Estos elementos son los elementos que evalúan los bancos cuando tú te sientas del otro lado. Cuando una persona se sienta entre el escritorio y el ejecutivo del otro lado, lo primero que te va a pedir es el RUT. Y va a comenzar a evaluar entre la entrevista que te hace cada uno de estos conceptos. Los vamos a ver individualmente. La capacidad de pago, el historial crediticio, si tienes garantías avales, la solvencia patrimonial, ¿para qué quieres el dinero? ¿Cuál es el riesgo que tiene el sector que estés trabajando? Y si tenés tus documentos y tus antecedentes legales al día. Eso es en perfil, la foto y la nota que se te saca finalmente en un banco, evalúa cada uno de esos puntos. Algunos son más o menos importantes, pero en general la banca evalúa su riesgo siguiendo patrón. Una pregunta. ¿Un banco puede acceder a la información de otro banco? La información de la deuda, sí. ¿Cómo pagas? Todos los bancos, el sistema financiero te obliga, todas las empresas de la banca, no solo la banca, las tarjetas de crédito, las empresas comerciales, las telefónicas, todo lo que está, que te prestan dinero, se informa a la superintendencia. Tú dejas de pagar el teléfono, puedes terminar en DICOM. En el fondo, todo eso se informa todos los meses a las BIF y se hace como un escáner en el fondo en el banco. Ya tú debes 30 millones, de los cuales 10 millones se lo debes a tal banco y lo has pagado al día. Tú empecé a pagar con mora, empiezan a aparecer. Pagó tanta cuota con 30 días de mora. Tienes 60 días de mora, también te aparece. Si tienes una deuda castigada o no pagada, también aparece y queda ahí ese cicatriz forma y forma durante 5 años perdidos. Capacidad de pago. ¿Qué es la capacidad de pago? Probablemente es la fuente más importante que les importa a los bancos. ¿Cuánta plata entra y qué fuentes de ingresos tienes? Es decir, si tú tienes ventas, ¿cuál es tu nivel de venta? Pero en muchos casos, y en los casos ideales, las personas tienen más de una fuente de ingresos. Es decir, tengo el arriendo de la casa que heredé de mi mamá. Tengo un departamento en Santiago y además tengo mi empresa de turismo. 3 fuentes de ingresos. Perfecto. Eso es una de las cosas ideales para el banco. Cuando los ingresos solo provienen de una fuente de ingresos, es decir, yo solo trabajo en mi pyme, ok, está bien, pero en caso de que a la pyme le pase algo, quedas desprevenido. Al banco le importa mucho cuánto puedes pagar y en el fondo ya contra cuánto te queda. Es decir, tú puedes vender 5 o 10 millones de pesos en un mes, pero eso rápidamente hay que verlo si en el fondo en el sistema existe deuda o no que hay que ir pagando. ¿Qué tanta liquidez te queda dentro de lo que estés pagando? La capacidad de pago se refiere, además, a cómo en el fondo son esas fuentes de ingresos. Entendamos que, por ejemplo, hay rubros que venden todos los días en el mercado. Por ejemplo, una panadería, una pizzería, una tienda de comercio. Pero una empresa consultora no tiene flujos todos los días. Los flujos dependen de los estados de pago, de si se entregó el informe final, si se aprobó, y muchas veces esos flujos son de una manera discontinua, incluso de mes a mes. Entonces, eso se debe respaldar en el caso de estar en el fondo sustentados sus ingresos o en el fondo hay que echar ojo, echar mano como segunda fuente. ¿Se entiende el punto clave? Fuente principal de ingresos.
Historial crediticio, lo que les decía, este credit score que se genera en base al comportamiento que tú tienes en los últimos 5 años, en el tiempo, cuánta deuda tienes en el sistema bancario y cómo la has pagado, importa. Si has pagado mal y en el fondo quieres volver al sistema bancario, ¿se puede? Sí, la banca, cuando ustedes crean, más de la mitad de los chilenos tienen informes comerciales y hoy día lo que generalmente se evalúa son los últimos 6 meses. El mayor problema es cuando tú tienes una deuda castigada que no pagaste y que en el fondo está en el sistema, muchas veces tienes que esperar que se borre para que volváis a estar como sujeto de crédito. Pero en el fondo la mora o pagar puede ser un problema, pero generalmente si tienes 6 meses de buen comportamiento no debería pegarte en una evaluación ni por una cuenta corriente ni por un crédito. La fórmula para el score de la banca es similar o cada banco podría tener su fórmula distinta. Sí, cada banco puede tener su fórmula distinta, sigue patrones regulares. En el fondo, es si no tienes DICOM vigente o no. Ese es el primer punto. Pero el score, claro, va a depender de si, no sé, si debes 30, 10, 5, 50 millones de pesos en el sistema, puede que te vaya generando. O, por ejemplo, si has pagado al día, obviamente tenía un 7, pero si has pagado de manera irregular, siempre vaya a ir disminuyendo tu... Es que apuntaba, por ejemplo, que en un banco, yo tengo un score, banco B debería tener el mismo. No necesariamente. No necesariamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay bancos que tienen, por ejemplo, yo trabajé en el Banco de Chile, que el Banco de Chile le cargaba al mundo acuícola. Claro que era muy riesgoso, los contratos no eran seguros, tú perdías un cliente empresa grande, nadie te aseguraba que eso lo podía recuperar rápidamente, entonces el Banco de Chile consideraba de alto riesgo la industria acuícola. Trabajábamos con ella, pero sobre garantizadas con empresas que eran súper sólidas, que tenían patrimonios en el fondo elevado y que vendían muchos millones para nosotros poder decir que trabajábamos con esa empresa. Además, una cosa es el historial tuyo, que también lo voy a ver, pero otra cosa es el riesgo de donde estáis trabajando, porque a las empresas también les pasan cosas. Entendamos que nosotros en el mundo del banco veamos los riesgos. ¿Qué pasa en turismo si se le muere un pasajero? ¿Qué pasa si demandan a la empresa consultora? ¿Qué ocurre si se muere? Siempre se ponen, o en los casos de transporte, que me pasaba. Yo era el ejecutivo de Buses Alí, y cuando chocaba Buses Alí, se ponía gritón porque no sabía si eso iba a terminar en demanda o no demanda. Entonces, todos esos temas son temas para los bancos y en sus negocios también existen riesgos que ustedes puedan, como en el fondo, asumir y que se vean en el fondo perjudicados, porque la banca les va a pasar la plata y siempre digo, el banco es buen amigo tuyo mientras estéis pagando, pero dejáis de pagar, prácticamente tu enemigo número uno. ¿Las SPA no son tan bien vistas por los bancos? No, sí se están viendo, sí tienen una contabilidad sólida, socios en el fondo que sean administradores y que gestionen. No debería hacer diferencia con una otra empresa, pero en general, como son acciones las que están en juego, la administración tiene que estar completamente asegurada para tú trabajar con un banco, con una sociedad en el fondo anónima. Eso es lo que le pasa a los bancos, que yo te puedo abrir la cuenta, pero en realidad la sociedad anónima puede cambiar más fácil que una. Ese es como el mayor requisito de la seguridad. Garantías avales. A los bancos también les encanta saber si son hijos de un millonario, son hijos o tienen herencia, tienen patrimonio, tienen vehículos, tienen propiedades. ¿Por qué? Porque son las monedas de cambio para generar hipotecas o garantías. Ustedes muchas veces no tienen ni el vehículo, ni la casa, ni nada, y quieren convencerse de que su negocio va a partir. Muchas veces el aval familiar que firman, que en el fondo que va a responder, es que te dan la aprobación muchas veces en los créditos. El aval solo va a responder si es que tú no pagáis la deuda. En el fondo el aval es la segunda fuente de pago. Pero en muchas ocasiones el aval ayuda a empujar que el banco diga ya, que tengo la fuente principal y tengo una fuente secundaria de pago, ok, vamos con la figura. Y en las garantías, que también lo vamos a ver más adelante, pero las garantías son las monedas de cambio con las cuales uno puede decir que yo también aprendí a hacer los bancos, quienes empresas que crecieron ordenadamente y que pudieron hacer en el fondo una vida económica y financiera saludable, lo hacían con una garantía de los bancos, porque si no, el costo es mucho mayor
el riesgo es mayor para los bancos, entonces el crédito es más caro, y tener la garantía les permitía a los bancos jugar y hacer muchas cosas con los créditos, pues bajarte la cuota, dejar de pagar un tiempo, pagar solo a fin de año. Cuando hay una garantía, el banco, pucha, es un actor mucho más amigable para jugar financieramente con lo que tú necesitas. Solvencia patrimonial. A esto se refiere cuando uno evalúa a una persona o una empresa, le saca como una foto. Evalúa el balance del activo. Y dice, en activo pasivo, ¿cómo está? Tengo vehículos, tengo más deuda. Ahí existen múltiples y variadas formas. Tú podés no tener nada y deberlo todo, pero eso también existe. ¿Sí? Desbalanceado y tenés un leverage negativo. Como también podés tener una casa, una deuda chiquitita, un buen vehículo y tu patrimonio es positivo. ¿Cómo puede estar 50-50? Te ves la mitad de lo que tienes, cuando te queda un excedente de la mitad. Ese ejercicio también es importante. Y ahí, te paso el dato, yo ya que estoy avanzando en edad, mientras más viejo, esa pregunta es más difícil. ¿Por qué? Cuando tú tenés 50, 60 años, voy al banco y te saqué la foto y decís, ya, ¿dónde estáis? ¿Tengo activos? ¿No tengo ingresos? ¿Nada? El banco dice, tengo que confiar en ti, tengo que confiar en ti para poder hacerlo de nuevo, porque en el fondo, mientras vais pasando, la idea es que vais generando patrimonio, la idea es que uno ya, cuando sacáis esa foto a cierta edad, algo exista, ¿cachai? Porque si no, es un indicador para atrás. Entonces, existen varias formas de jugar con eso, pero siempre el banco le va a gustar esa foto que exista un equilibrio, o no exista un sobreendeudamiento, que a lo mejor la persona no tenga ningún activo, esté con mucha deuda. Eso igual es un ejercicio que hay que anticiparse antes de ir a un banco. Ahora, con la mayoría de los chilenos está así. no es que sea normal, pero es más caro crecer y en el fondo es más difícil cursar crédito, es más difícil ir por desafíos más grandes, y en el fondo se hace más difícil en el fondo para la empresa apalancarse si es que no tiene una figura de patrimonio favorable. Riesgo del sector y contexto económico, bueno, un poco lo que les decía al inicio, los bancos y los sectores económicos tienen diferentes riesgos y las empresas también ocupan diferentes lugares en el mercado. Hay empresas que son de alto riesgo, pero son las número uno del mercado, todos los clientes la quieren y en el fondo no le importa tanto el riesgo económico y el banco tampoco tiene tanto porque es la número uno. Hay otros casos en que la empresa está empezando, no es conocida en el mercado y tiene un riesgo mayor. Cada uno de ustedes va a ubicar su empresa en algún lugar, un riesgo, pero este factor está casi que determinado por sector económico, empresa y categoría. Como que en general los bancos saben que el comercio rinde un 30 o 40%, las empresas de turismo tienen ventas informales, las empresas consultoras tienen tipos de ingresos. Eso en general está como estudiado y evaluado, no hay que perderse mucho, pero sí tener claro que en el fondo dónde estoy parado y cuál es el riesgo que tengo dentro de mi negocio para dárselo. No para traspasarlo, pero sí para tenerlo claro si es que me lo preguntan. Eso puede ocurrir dentro de la entrevista que tengo con un ejecutivo. ¿Todo bien? Destino del crédito. Pensando que vamos a pedir dinero. ¿Para qué quiero la plata? Saber cómo y en qué voy a gastar la plata para el banco más importante. Los bancos financian dos cosas: inversiones y capital de trabajo. Inversiones, comprar activos, comprar un vehículo, comprar un horno, comprar una camioneta, comprar las maquinarias, comprar inversión productiva. Y el capital de trabajo. El capital de trabajo es este dinero que te sirve para echar a andar el negocio durante un periodo de tiempo. Tú inicias un negocio desde cero, no tienes ventas, no tienes que meterle capital de trabajo para pagar remuneraciones, proveedores, materiales, insumos. En general, capital de trabajo, hay varias formas de calcularlo, pero 3 meses de ventas representan su capital de trabajo y ese dinero tienen que de alguna parte sacarlo o meterlo al negocio. En algunos casos los bancos te financian el capital de trabajo en 12 cuotas en 24 meses. O sea, el crédito de corto plazo y el capital de trabajo. El destino del crédito tiene que tener relación con lo que hace su empresa y yo siempre les digo que ojalá tiene que ser, tener alguna fórmula de que va a generar ingresos. En el fondo, generar un pasivo por algo que va a estar muerto, en las empresas no tiene ningún sentido, tiene que tener un sentido rentable lo que ustedes van a hacer.
Muchos casos existen que se conocen que las personas se financian para, no sé, comprarse el bote, la casa, comprarse activos no productivos, y finalmente la empresa se endeuda y ya no puede seguir creciendo y aguanta y tope y a tope y a tope, y la empresa finalmente, ya después de que se comienza a apalancar, si no sigue vendiendo, no le van a pasar más plata. Va a tener que salir de eso y puede pasar mucho tiempo hasta que salga de esas deudas. Eso es común verlo, que la empresa se apalanca en cuestiones que finalmente no son productivas y deja de crecer. ¿Entiendes? Eso es como, sobre todo al inicio, ¿no? Sí, pero por ejemplo, cuando quieres hacer de inversiones o quieres comprarte el segundo bote, no sé, una empresa de lancha y quiere comprar el segundo bote, ¿en qué momento lo va a hacer? Y eso ojalá tiene que generar ingresos en un momento. Y es lo que siempre hay una duda si en el fondo de la inversión te va a generar, se va a pagar, porque algo que yo digo, los créditos no son baratos. En ningún caso. Yo vamos a hablar un poco de las tasas, pero ir a la banca no es barato. La banca habla del 1% mensual. Estamos hablando de un 12-15% anual. Es decir, ya la rentabilidad de tu negocio tiene que ser sobre un 15 o un 20% para que ustedes ganen más que el banco. Si no, el banco está ganando más que ustedes, solo va a pasar en la plata. Entonces, eso es una pregunta que tienen que hacerse. En algún momento hablar de la línea de crédito. La línea de crédito tiene interés a la máxima convencional, que es un 3% mensual. Al año son un 36%. Hay que rentar más de un 36% para que el banco gane menos que ustedes. Entonces, esas preguntas uno se las va haciendo en el camino, pero sin el banco, como les digo, es muy difícil. Bueno, vamos a ir ya volviendo, vamos a empezar a ir a lo que veamos por. Entonces, los bancos te van a pedir el destino del crédito y siempre te van a pedir antecedentes legales. ¿Cuáles son los documentos que los bancos piden? Bueno, la famosa carpeta tributaria, que es lo que tienen, la información básica de la empresa con tu giro, los últimos 24 IVA y las dos últimas ventas. Ese es el documento que siempre me van a pedir en los bancos, porque en el fondo son los 24 IVA, 2 meses de periodo, las dos rentas y la información básica de la empresa que dice si tiene propiedades, tiene activos, qué giro tiene. El balance, si es que tuvieran balance, les van a pedir el balance. ¿Están acogidos a algún régimen tributario simplificado? No les van a pedir el balance y nos van a hacer un flujo de caja. Les van a decir ya, proyectenme la venta de su empresa en 2 años. Cómo ingresa y cómo se gasta la venta. Esto es lo que vamos a aprender a hacer o vamos a tratar de terminar el taller con el flujo de caja. Y obviamente los documentos, cédula de identidad y documentos legales de la empresa que tienen que ser verídicos, estar bien los giros, estar bien constituida, no tiene que tener giro múltiple en caso de ser IRL, no tiene que tener problemas legales, a veces existen inconsistencias en las escrituras de las sociedades que los bancos van a los abogados y hay que de repente tener alguna objeción o figura que cambiar. Ahora voy a revisar rápidamente algunos conceptos, pero no los quiero leer yo, porque son conceptos y los quiero hacer participar. Démosle. Concepto clave: ingresos. Los ingresos son el dinero que una empresa recibe por la venta de bienes o servicios. Es fundamental entender la fuente de estos ingresos, ya que son la base para el funcionamiento del negocio. Se recomienda clasificar los ingresos, por ejemplo, tipo de cliente y canal de comercialización. Muy lógico, es cómo ingresa la plata, cuántas fuentes de ingreso tengo, a veces tengo venta por internet, venta directa, venta a empresas, tengo tarifas diferentes, es importante clasificar y conocer cómo se clasifican sus ingresos porque es la puerta de entrada, por así decir, a la empresa y es el verde, es la plata que entra y que en el fondo hay que cuidar para llegar al último año. ¿Explicamos? Costos. Los costos son los gastos en los que incurre una empresa para producir sus bienes y servicios. Pueden ser directos, materiales, mano de obra, o indirectos, alquiler, publicidad. Vamos a ver el tiro de los gastos, pero en el fondo se entiende que los costos están asociados al producto y al servicio que yo estoy vendiendo. Es decir, en la pizza, en la masa, los tomates, la salsa, el queso, el orégano, probablemente la leña, si es que el horno es a leña. Veamos los gastos para que entendamos la diferencia. Los gastos son desembolsos que no están directamente relacionados con la producción. Salarios administrativos, servicios públicos y otros costos operativos. Es importante diferenciar de los costos, ya que afectan la rentabilidad. Ok, entendemos que los costos están asociados a la producción y los gastos están asociados a la mantención de la empresa, como arriendo de propiedades, la luz, el agua. En el mundo de los costos también es amplio criterio, ambos paradigmas. Algunos dicen todo lo que todo lo que se genera para generar beneficios en la empresa es un costo finalmente.
pero en general se clasifican de esa forma porque es más fácil administrar la cuenta de la luz, la cuenta del gasto como una y no asignársela directamente al producto porque ahí es muy difícil generarle individualmente ese costo. Entonces se trabaja con esta clasificación general costo y gasto o costos fijos y costos variables. En el fondo también van a existir ciertas clasificaciones, pero ustedes tienen que ir jugando. ¿A qué se refiere con que afectan directamente la rentabilidad? En que ustedes aquí tienen poco que hacer, o sea, tienen mucho que hacer para vender. Pero aquí y aquí, ustedes sí pueden estar atentos a saber si pueden buscar mejores proveedores, mejores estrategias de gasto de luz, mejores eficiencia energética. En los gastos, ustedes al reducir gastos, aumentan rentabilidad. Siempre tienen que tener en cuenta eso, que mientras menos gasten en hacer lo que están haciendo, mayor rentabilidad van a tener al final del día. Muchas veces las empresas por hacer un mejor servicio gastan y ponen un montón de cosas a disposición del servicio, pero al final tú te das cuenta que está ahí, la última línea la estáis ajustando a ras y no estáis ganando nada. En muchos casos, los trabajadores ganan más que los emprendedores por generar un ingreso, porque le meten y no están viendo cuánto está quedando en una empresa que vende 5 o 6 millones de pesos, hacerla que la última línea llegue, no es fácil. Bueno. El flujo de caja se refiere movimiento de dinero dentro y fuera de una empresa durante un periodo determinado. Es vital para entender la liquidez de la empresa. Asegurarse de que hay suficientes fondos disponibles para cumplir con las obligaciones. Un poco más de lo que hemos estado hablando. Esta es la herramienta con la cual, si ustedes tuvieran un flujo de caja, ya empezar a diseñarlo en cada una de sus empresas, van a entender cómo se mueven. Si hay periodos buenos, periodos malos, periodos que se gana más, periodos que se gana menos. Las empresas tienen flujos negativos. Hay un mes que tiene ventas muy malas y la empresa hay que seguirle a pagar el arriendo, seguir pagando la luz, seguir pagando los sueldos, hacer una mantención, una reparación. Y si tú hacías el ejercicio durante ese mes, te puede generar un flujo negativo. Entonces, mantener un seguimiento del flujo de caja es la herramienta con la cual podrían ustedes saber cómo les va en el tiempo y no solo en uno de los periodos. Cada resultado. Cada resultado. Este documento financiero muestra la rentabilidad de una empresa en un periodo específico, resumiendo ingresos, costos y gastos. Permite a los emprendedores evaluar si se están generando beneficios o pérdidas. Muy parecido al flujo de caja, con la diferencia que esta es una foto de un periodo. El estado de resultado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Es cómo se movió, en resumen, toda la empresa. El flujo de caja lo mide por periodos de tiempo. El estado de resultados es una foto para medir la utilidad de un periodo específico. Y generalmente tienen, el estado de resultados habla mucho de la aplicación de impuestos a la renta, la depreciación y salen todos los factores, pero ambas herramientas son similares. Esta es una foto con un periodo tributario y esta puede considerar distintos periodos de tiempo. Punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el nivel de ventas en el que los ingresos totales son iguales a los costos. Hacer este punto ayuda a los emprendedores. ¿Cuánto necesitan vender para cubrir sus gastos y comenzar a obtener beneficios? Eso lo vieron en la cadena. ¿Vieron, cierto? El punto de equilibrio son los costos fijos dividido el precio de venta menos el costo variable. Es decir, cómo se amortizan los costos fijos de tu empresa. En otras palabras, la cantidad mínima de productos que tengo que vender para no ganar nada, sino que comenzar a ganar. Es decir, por ponerles un ejemplo, cuando yo trabajaba en Ecoturismo La Pancha, tenía que vender 15 cabalgatas todos los meses para llegar a mi punto de equilibrio. Es decir, mi cabalgata 16 recién era la utilidad para mí. ¿A qué se refería con eso? En que yo las 15 primeras cabalgatas pagaban el pasto, el cambio de herradura, la mantención del caballo, toda la operación, el guiado, y yo recién en la cabalgata 16 comenzaba a ganar. Entonces, es bueno para ustedes medir cuánto es su mínimo, porque en la empresa ustedes después van a decir, como pyme, tengo que vender 1,5 millones para comenzar a ganar. Si no vendo 1,5 millones, no pago la operación. Entonces, saber dónde está ese punto de equilibrio, es bueno sacarle la foto cada cierto tiempo. Un ejercicio, yo recomiendo cada 6 meses, una vez al año, hacer como este mapeo financiero del negocio para saber cómo estamos funcionando. Y los últimos conceptos, por allá, Gonzalo. Rentabilidad. La rentabilidad mide la capacidad de una empresa de dar ganancias respecto a una inversión. Esto se puede expresar en términos de margen de beneficio, retorno sobre la inversión.
Ok, este por acá es la panacea de las verdaderas inversionistas, emprendedores y personas. Saber cuánto te está rentando lo que tú estás haciendo. Existe muchas. Tú puedes vender mucho, pero en la última línea es lo que finalmente te está generando. Hoy día se habla de que por lo menos tienen que tener un producto que te traccione una rentabilidad que tú esperas. Es decir, que lo podáis vender rápido, lo podáis vender y que te genere una rentabilidad considerable. Las empresas en general pueden vender más de un producto, pero siempre van a tener que encontrar aquellos productos que tienen una alta rentabilidad y los tienen que detectar, que son los productos, a veces los negocios chicos son los productos que a veces son los más, no los más calificados, pero son los que te generan mayor rentabilidad. No el tool más entretenido, pero sí el tool que te genera más lucro. Tienen que detectar en sus empresas dónde están los focos de rentabilidad para que generen estrategias de generar ingresos para ustedes, porque en el fondo la venta no es todo rentabilidad, no es todo, hay costos, hay gastos que pagar, realmente el porcentaje que les va a quedar de lo que ustedes invirtieron es lo que a ustedes verdaderamente les interesa. Capital. Tal se refiere a los recursos financieros que una empresa utiliza para iniciar y operar su negocio. Capital propio, inversiones de los dueños. El capital es el dinero que está en juego. Cuando ustedes inician su negocio, tuvieron que invertir, compraron activos, metieron lucas, tomaron cursos y vieron cuánto capital invirtieron, metieron propio. En otras ocasiones, metieron un socio, trabajaron con algún socio o hicieron una sociedad de inversión y buscaron socios capitalistas que les metieron el negocio. Es la cantidad de dinero con la cual el proyecto parte o la deuda que tiene la empresa por los socios. Y en otras ocasiones, ustedes van a querer poner capital con banca, es decir, generar una deuda para meter ese negocio en la empresa. Tienen tres formas de generar capital: propio, inversión de terceros o a través de la banca. Ese capital puede ir entrando a distintos tipos, pero si ustedes tuvieron un balance, siempre van a tener que saber cuánto se le debe o cuánto es el patrimonio que tienen, la deuda que se tiene con los socios. Muchas veces las empresas no parten, no sé si tienen los montos, pero uno parte con un capital chiquitito de 500, 1 millón y medio, 2 millones, y echar a la empresa. Por poner un ejemplo, en los bancos, Dávalos, el hijo de la Bachelet, cuando inició su gran empresa, su empresa inmobiliaria, su empresa era de solo 5 millones de pesos. Y el préstamo que se consiguió fue de 6.000 millones de pesos. Pero ahí el aval era la presidenta. Tenía una garantía. Y por último, el presupuesto, no sé, si alguien lo quiere leer. ¿Yo? Dale. El presupuesto es una proyección financiera que detalla los ingresos y gastos esperados en un periodo futuro. Ayuda a los emprendedores a planificar y controlar las finanzas de su negocio. Ok, es un poco habla de la herramienta, pero uno planifica, proyecta, evalúa sus costos y hace un presupuesto. ¿Cuánto creo que voy a generar o cuánto creo que me voy a gastar para lo que ustedes están haciendo? Una preguntilla. Dale. ¿La rentabilidad se calcula matemáticamente? Sí. Se calcula matemáticamente. El ROI es el retorno sobre la inversión. Hay varios indicadores y métricas que te van a generar la rentabilidad. Cuando tú haces el balance, el primero es como el margen de explotación, ingresos, costo de venta, margen de explotación. Después generas el EBITDA cuando le sumas todos los gastos operativos, es como el EBITDA es la rentabilidad pura del negocio que estás haciendo. Y luego tienes que aplicar impuestos, depreciación y vas al resultado final. Lo voy a poner aquí están los ejercicios. Oye, no se ve mucho, pero lo vamos a mostrar acá. Pero en el fondo aquí se muestra el desempeño de un flujo de caja de ejemplo. Aquí existe una empresa, a 7 meses hizo una proyección. ¿Puedo un poquito mejor? El otro. Perfecto, y la óptica. Miren mi considerable. Vamos todos con eso. Sí. A velocidad de la luz. Ahí. Ya, este flujo está hecho en 7 meses, es un ejemplo, y esta empresa tiene 4 tipos de ingresos. Tiene el ingreso por ventas en Internet, que lo tiene todos los meses. Tiene ingresos por venta física, que solo lo genera
en 3 meses, lo genera de meses intercalados, tiene un ingreso por arriendo de una bodega, que se mantiene constante todos los meses, y tiene un ingreso por venta de maquinaria que lo hizo cuando vendió una máquina en el mes número 3. Generó flujos por esos montos y comenzó a generar, por ejemplo, ¿qué podemos ver acá? En el mes 1 hay mercadería, es decir, compró 3,5 millones, pagó sueldos, materiales de trabajo, administración y generó un gasto de operación de 4 millones. Tuvo gastos generales de agua, de luz, de telefonía, del pago hipotecario, otros servicios. Tuvo un total de 1,7 millones de gastos. Vendió 4,5 millones, tuvo gastos de operación de 4 y gastos generales de 1. Negativo. Generó un flujo negativo al primer mes, que es lo que siempre le pasa a las empresas. Al inicio nunca van a ver dinero. Ustedes probablemente van a ver dinero en algún momento en los flujos, porque los primeros meses siempre son, hay que hacer inversión. En este caso, ¿dónde están las lucas? Aquí. Probablemente en un negocio, entonces tuvo que meterle mercadería, y porque vendió mucho menos y le metió 3,5 millones. Al mes siguiente ya comenzó a generar utilidades y esas utilidades se fueron prolongando y acumulando en el periodo. ¿Se entiende? Más o menos. Ahora, los voy a invitar a que vean un flujo de caja y que se familiaricen con sus pequeños emprendimientos. Ahora sí. Eso así. La idea es que trabajen, hagan como ciertos supuestos de sus empresas. ¿Cuánto creen que van a vender? Identifiquen ciertos costos generales y traten como de acercarse a lo que ustedes tendrían. Sí, puedo buscar. Fue a buscar. Así deja- Ahí está bien. ¿Ah? Ahí está bien. Sí. Ya, me avisas para bajar. A ver, a ver. ¿Está el lápiz? Dele, dele, a ver, ya estoy. Y esa técnica es. ¿Quién la podría facturar?
la reserva como la reserva de Piberlí. Sí, eso como un gasto. Sí, mira, cuando tú trabajas como operador, igual te hacen dificultades como tener ciertos proveedores no tan formales, como en lo que la pantalla son externos, que son hacer. Cuando yo trabajaba como operador, ya tú tenías tu política y así como comunicación y todo, y te podéis llegar a permitir cierto, algunas como libertades, pero yo lo que haría no lo pescaría, pero haría un plan para que esa técnica se formalice, al menos tengan aceptabilidad en revisores, por ejemplo. Por ejemplo, como muchos del mundo del turismo llegan a meterse, sacan la provisoria, nunca llegan a la reflexión final porque a veces te dan la provisoria con la observación, ya, me falta la rentabilidad, pero no niegan. Entonces, con eso van a tener fiscalización, que pueden decir que hasta acá, no puedo, porque mira, estamos en esto. Muchas veces pasa, puede llegar a sacarte de ese como tema. Entonces, pueden estar no regularizados, pero al inicio y todo, la área de trabajar, bien lo que ustedes están trabajar, que funcione y ya. Y me digan, ¿qué necesitan para que usted se regularice? A veces es harto, a veces no es tanto, pero en la secretaría no sé qué siempre, el lado de la secretaría siempre que la luz es facilito, porque la propiedad tiene cuenta de luz. Ya, entonces, pero se puede. Yo sé que un día cada mes, pero yo tengo amigos que no me quieren comprar caballos y también. Haber visto la discusión antes de hacerla. Porque de repente me hubiesen dicho un montón de cosas antes y yo me hubiese cometido errores con el gas, también es un no, son profesionales, ojo que hoy día existen, son profesionales en el mundo, usted puede decir. Y el lugar es lugar. O digamos, ese lugar está solicitado como zona rural, o no puede. Yo, de que se siempre más organizado para siempre tenemos un ahí yo con la experiencia no digo, variables, mi vieja, tras menos factura y más transferencia pasa. Pero de repente, ¿cuánto viene a facturar para darle vida a la empresa? Eso, hay que tener un rango. Hay que tener un rango. Hay ventas informales, puede ser 50-50. El banco
El 50 puede ser. Esta pasa por IVA, es por dólares. Realmente ustedes van a tener el mundo que está en dólares, ¿ya? Si pagáis, por ejemplo, sí, la reforma de la empresa, la membresía, pago. Ya. Voy a hacer una evaluación al 100%. Así que yo lo que he imputado, era mi meta, del sobre el 80%. El sobre el 100 igual es duro, pero el sobre el 80 era como un ingreso. Después de la vida 1 o cuando se conjunto por mucho de y ese es como el número más grande. Ustedes por acá, determinar la pregunta de distribuirlo antes. Y en gastos financieros sería como contabilidad, ¿no? Sí, o los intereses de los créditos, por ejemplo. Cuando tú pagáis, cuando tú vayas a pagar crédito, voy a pagar intereses. Y esos intereses tenemos que meterlos ahí. ¿3 minutos? 5 minutos también. Sí, eso por si por ejemplo tenés gente en horario, tú puedes ser una persona que te trabaja. Lo voy a hacer tú. ¿Cómo se llama? Que depende, por ejemplo, si tienes contrato, hay el sueldo, como vacaciones. No hay ningún horario. Hay otro más. Son los que directamente trabajan
Sí, ¿verdad? La cadena. ¿Le damos? Yo estoy medio perdido con esto. ¿Carmen perdido? Pero con esto. Ah, ya, que iba. Eso para hacer gastos que sean, para hacer fuera del negocio, pero que vaya a tener que generar, por ejemplo, créditos, intereses, hasta cosas que, por ejemplo, comisiones con los bancos, ni que pagar el software, ni que contratar otros servicios, son cosas que no están asociadas directamente a tu empresa, pero sí generan comisiones, ¿no? Que se paga con transa, y todo lo que no quieras, no tienen esta relación con el negocio, pero también se generan ingresos. ¿Vamos a continuar? Ahora no. Ya, cuéntame cómo les fue. ¿Qué experiencia tuvieron? ¿Cuántas dudas? Ricardo, Rubén. ¿Alguien quiere compartir sus? ¿Qué tal? Tengo, bueno, Dudas varias. Dale. o sea, más que un comentario de que quizás tiene que ver con el emprendimiento en particular mío, pero no tenía tan claro, creo que comencé a tener, pero no completamente. En mi caso, ¿cuántos libros tengo que vender al mes? Que es una pregunta que en rigor no me había hecho antes. Y de hecho, si ven, tienen que ser más de 40 libros mensuales. O si no, estoy frito. Así que más de un libro al día. Más de un libro al día. Sí. Ya. Está girando el tío esto, bueno. ¿Y pensaste que necesitaban menos? No me lo había Échalo, preguntado. por Sí, es que ahora le hago el descuento y pum. Muy bien, sí. Por allá, ¿cómo fue la experiencia? ¿Qué dudas tienen? ¿Cómo lo vieron? No, sí, yo había hecho el cálculo antes, pero en relación a monto de dinero. Ya. No había, no, de hecho, no he hecho la división de cuántas han publicado. Estoy aquí por el país, ¿sí? No, pero es bueno saberlo, que estamos. Sirve igual. Eso. Bueno, parece, no faltan todavía. Por acá, ¿cómo lo fue? Bien. Es que tengo pensado hacer venta directa, no. Ya. Entonces aquí como un cálculo de cuánto sería el año, como los 12 meses divididos en el total de la venta. De la venta. Perfecto. Bueno, por ahí aparecen dos conceptos que los voy a explicar porque no los tengo en la presentación, pero sí. Uno es el margen de explotación y otro es el EBITDA. El margen de explotación habla de ingresos menos costo de venta. Es decir, es el margen como puro, por así decirlo. Pero no habla para nada sin considerar los gastos, porque en el fondo cuando tú consideras los gastos administrativos de venta,
te genera el famoso EBITDA, que el EBITDA es la rentabilidad de tu negocio sin impuestos. Es la rentabilidad pura que tú logras en tu negocio. Es decir, mi EBITDA es de un 30%. ¿Es positivo? Si el EBITDA te da un número positivo, ya es bueno porque está rentando. Y va a ser mejor si es que es mayor a la rentabilidad del sector. Es decir, si tú tienes hamburguesería, las hamburgueserías tienen una rentabilidad del 30%, por poner tu número. Cuando tú calculas tu EBITDA, si tu EBITDA te da sobre un 30%, significa que estás siendo más competitivo que el mercado. ¿Se entiende? Es una forma para comparar tu negocio en tu sector económico. Todos los sectores económicos tienen directos porcentajes de rentabilidad o de EBITDA. ¿Qué tan bueno es el negocio en sí? Entonces, el EBITDA que tú logras en tu negocio que tienes el día de hoy te permite compararte con tu sector o con la rentabilidad. ¿Dónde lo puede ver el porcentaje de rentabilidad del negocio? En IA, yo creo, tú pones sector rentabilidad promedio de un restaurante o una pizzería en tal mercado y te va a tirar. En general, todo, hay supuestos siempre en economía, dependiendo de los supuestos que se hagan, pero las rentabilidades están hoy día más que estudiadas y siempre son mucho menos de lo que ustedes creen. Tienen que partir que, en el fondo, voy a hablar de los fondos de inversión, pero las rentabilidades en los bancos son del 1, del 2, del 3%, eso ya es alta rentabilidad. Un depósito a plazo, la rentabilidad de un depósito a plazo es un 0,3%. Yo he escuchado que los supermercados tienen baja rentabilidad. Un supermercado tiene un 1%. Yo, mi experiencia es, tú vendes 100 unidades y la rentabilidad del super es un 1%. O sea, es decir, un supermercado, la rentabilidad del super, en proporción a lo que vende, imagínense. Venden, pero claro, porque de partida el supermercado es un compra y venta de productos, es decir, tiene el costo de venta, entonces no hay una gran estrategia de creación. La mayoría es costo de venta, pero tienen que sumar arriendo de local, remodelaciones, software, la caja, el servicio, la mantención, y en general la rentabilidad es... En mi caso, cuando yo trabajaba en este grupo de empresas, cerramos uno de los locales porque no era negocio era más caro. El dueño estaba metiéndole más plata todos los años y se estaba comiendo su patrimonio, que todos los años tenía que vender una propiedad para poder financiar y apalancar los gastos operativos del negocio. Sí, dale. Eso es lógico cuando estamos empezando un negocio uno o 2 años, pero claro, ¿cuáles son las señales para decirse que... Te voy a poner el caso práctico de este grupo de empresas. Empezaron a contratar al tío, entró el hijo, el sobrino, trabajó la tía, la sobrina, empezaron a trabajar más personas que no correspondían, dejaron de ser rentables, las ventas se estancaron, aparecieron otras empresas en el mercado, no hubo una buena estrategia de manejar los gastos y ya nos dimos cuenta en un momento que la empresa nos salía para atrás todos los años y el grupo tenía 5.000 millones de patrimonio y en los últimos años habían vendido muchas propiedades que la plata no lo alcanzaban a ver en ningún lado y el patrimonio se iba creciendo. Entonces, vendíamos 200 millones mensuales, pero no. Entonces, en algún momento la decisión estratégica fue, bueno, ¿verdad? Todos los años usted está perdiendo más plata de lo que está generando y terminó vendiendo la propiedad, liquidó a los trabajadores y finalmente se hizo cacho encima porque él tenía más propiedades, tenía otra renta, entonces dejó de tener un súper y decía, vive mucho más tranquilo que lo que vivía y tenía que trabajar con 25 personas dentro del lugar, porque cajero, administrador, gente del aseo, proveedores, y Nosotros, mira, hemos estado haciendo algunas cotizaciones y hay varios costos directos y ya los tenemos como súper claritos, que no sé, como combustible, cosas de ese estilo. Los snacks, nosotros tenemos claritos que son costos directos y no es problema. Pero hay 2 ítems que hoy día nos están explicando que solo al final nuestras cotizaciones metimos como en un mismo saco que es como la guía. El guía. Entonces, y ahí no sabemos dónde está el valor de todo lo que hicimos nosotros para armar ese programa. La guía soy yo. Entonces, ahí no sé si hay que separar como un sueldo para la guía, pero ¿dónde colocamos el tema de que entonces armamos un programa, vimos buscar el aeropuerto, tenemos una camioneta para eso, o sea,
y te podemos llevar, y hay un conductor, en la misma línea, que te lleva, que te cuenta el cuento, ¿cachai? Todo. Entonces, pero yo siento que eso es nuestro servicio. Entonces, ¿cómo se va a dar? Ese es el O sea, de partida tenés que incluir en un horario del guía sí o sí. Eso tenés que hacerlo de partida porque si no te estás engañando tú mismo cuánto está costando tu servicio. Porque el guía tiene que ir sí o sí y es parte importante. O sea, es un costo casi que directo para que generemos el servicio. Y lo otro es que tú vas a tener que generar una suerte de comisión como de agencia. Que seas tú mismo. Pero voy a tener que generar un delta de un 10 o un 15% que es para pagar el gasto administrativo de lo que te estoy diciendo, la reserva, armar el programa, gestionar el programa. Es como si tú operaras una agencia. Que probablemente, si tú, hay empresas que cuando tú trabajas por medio de la agencia, el turismo, tú le tienes que pagar un 10 o un 15%, depende de cómo lo negocies. Probablemente ese es el margen que tú estás buscando de operación, que es un costo que tú no, o sea, es un trabajo que no está en el dibujo, pero que sí generas. Entonces vas a tener que generar ahí como un delta que es como administrativo. A lo mejor cuando llegue a la tarifa final, tienes que cargarle un 15%, ver si se sube mucho o no, y ese va a ser tu cobro por gestión, por así decirlo. Claro, pero al llegar a la tarifa final, en el fondo yo le estaría agregando un delta a todos los gastos. Que ya, por ejemplo, no solo en el tema del combustible, ya le generamos un extra que lo estamos destinando a como sí, a la cuota del vehículo. Es como muy evidente en ustedes, pero sí, por ejemplo, puede hacerlo por un porcentaje menor, 10%. Pero de que tenéis que aplicar para que genere ese ingreso que estáis diciendo, en el fondo, como para la administración o la gestión de la agencia, sí, tiene que haber un eso porcentaje de cuota al final. Felicidades. ¿Vamos bien? ¿Muchas dudas? Escucho mucho silencio. Dale, ¿no? ¿Está bien? Ya. Ahora vamos a ver algunas cosas, o hablar un poco de los productos, aclarar dudas en productos bancarios. Productos bancarios. La famosa cuenta corriente existe para personas, para empresas. La ventaja es que facilita y como que le da vida a la empresa, es decir, entran, salen transferencias, se genera la contabilidad, la conciliación, todo el manejo de la empresa muchas veces está ahí. ¿Cuál es la desventaja? En el caso de las pymes tiene un costo. ¿Cuál es ese costo? No sé, si alguien tiene cuenta de empresa puede decirlo. 0,29%. Ya, ¿un 15 a 20 lucas por ahí? 12.000. 12.000, ok, 12.000 lucas. Pero depende del banco, porque Santander te cobra 40 lucas. Sí. Entonces, ahí quiero dejar ese caso. 40.000 pesos mensuales al año, estamos hablando de casi 500 lucas que se van solo en la comisión de mantención de Eso la cobra cuenta. Santander. Chile cobra 12 lucas. La cuenta FAN. Estamos hablando de la FAN, ¿no? No, la corriente. La corriente. Ah, Sí, ya. 12 lucas. Que yo creo que esa porque tener de baja IT, porque debe andar el borde. La saqué la semana pasada, de hecho. Debe tener mayor el costo, las 25 lucas. La FAN es cero, pero fue máximo un tope de 7,5 millones. Esa es la diferencia. Y la corriente te cobran 12 lucas mensuales, pero no tení. No tení todo. Para que lo tengan en cuenta. Y te pasan chequera. Siempre tienen ese costo de los intereses. Y la tarjeta de crédito y la línea de crédito, que son los productos que vienen siempre en el six-pack cuando uno saca la cuenta, que es la tarjeta de crédito que permite generar pago y compra en internet, generar compras en cuotas, y a la vez es una moneda de cambio, por así decirlo, que gestiona el crédito. Y la línea de crédito, que es esta línea de asistencia a tu cuenta corriente, que cuando llega a cero y te genera algún cargo, pum, se abona y va generando intereses. Y luego, una vez que tú tienes saldo, pagas la línea de crédito y debería funcionar de esa la manera natural. Voy a dar algunos tips que ocurren aquí. ¿Qué pasa cuando los riesgos en el sobreendeudamiento? Pero más que el sobreendeudamiento, yo siempre recomiendo tener ojo cuando la tarjeta y la línea pasan mucho tiempo ya reventado. Entonces, 6 meses, un año, no pudiste salir de la línea de crédito y la tarjeta de crédito, lo que le está ocurriendo a tus finanzas es que todos los meses le estamos sacando la máxima convencional a tu capital que hay aquí. Tú debes 1 millón de pesos o 2 millones de pesos en la línea de crédito y está ocupada, todos los meses te cargan a la máxima convencional intereses por ese monto. Es decir, tener una línea de intereses diarios y 2, esos intereses son elevados. ¿Qué se recomienda? Usar un crédito y pagar y eliminar la famosa línea de crédito si no existe, o buscar un mecanismo para sacarlo. No, estés pagando a la máxima convencional este dinero. Y eso, como les decía, es elevado. 3% mensual es elevado.
¿Qué es esa expresión de máxima convención? El banco, la banca tiene mínimos y máximos de cobranza. Los mínimos, los bancos tienen una tasa promedio, no sé, de un 1 o un 2% por créditos comerciales, y la máxima convencional, es decir, la máxima tasa que cobra el banco es por del 3%, 3.1 mensual. Cuando tú te atrasas con estos dos productos, cuando se cargan a la máxima. Son productos que los entregan facilito, pero en el fondo la desventaja que tienen es que sus tasas son elevadísimas. ¿Y la tasa de un crédito para pagar eso es menor? Sí, aquí voy a los créditos. Estos son los tipos de créditos que tienen los bancos. Así funcionan y operan la mayoría de los bancos. Tienen créditos comerciales o de consumo, que son los créditos para un fin, famoso crédito 36 cuotas. Este crédito puede tener o no tener garantía del Estado. Las pymes, los famosos créditos FOGAP y los créditos FOGAIN, que lo que son es el aval del Estado. Es decir, si ustedes dejan de pagar el banco va a ir y le va a ir a pedir al Estado que le pague esa deuda. Créditos que el Estado le pasa a la banca para que hagamos crecer las pymes. Es más o menos la figura. El Estado dice, la pyme no puede crecer sola, ok, yo voy a garantizar tantos millones para que las pymes crezcan y se desarrollen. Ustedes van a poder acceder a sus famosos créditos FOGAIN. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, también el interés elevado, menos elevado que los otros, pero aquí los créditos bordean el 1, el 1.5, el 1.7 mensual. Esos son los bordes. Un crédito de una empresa bacán, un 0.9, existe. A las empresas grandes les prestan el 0.3. 0.2. A las grandes empresas el 0.03, los spreads. Y ahí es donde uno se decepciona cuando está adentro, y fue una de las máximas críticas que yo le hice a la banca y una de las grandes razones por las que no volvería a trabajar ahí. Que al chico se le castiga con rejo y al grande no se le castiga con rejo. Una vez yo le dije a un tipo, si usted usaran esa rentabilidad que ocupan en la pyme a capacitar y enseñar a las pymes a trabajar con ustedes, no tendrían la mora que tienen. Ganan más con los chicos que con lo que les cobran a los grandes. Porque claro, el grande es menos riesgoso, pero le cobran nada. O sea, dar crédito al cero, no, yo, me da vergüenza, pero créditos muy baratos, porque el spread, el banco, desde el otro lado, nosotros tenemos lo que se llama costo de fondo. Cada tasa de interés tiene costo de fondo y spread de ganancia, y el costo de fondo es lo que el banco le cuesta esa plata. Ese costo de fondo es de un 0.3% mensual. Es decir, el banco, después del 0.3, es pura rentabilidad, porque usted le presta el 1.7. Entonces gano un 1.4% de rentabilidad con ustedes. En cambio, a la banca, a las empresas grandes, el costo es del 0.3 y yo le podía prestar al 0.6. 0.3 para mí, 0.3 para mí. ¿Y las empresas grandes piden más crédito? No necesariamente, pero muchas veces sí. Eso lo ve el banco como diferencia de empresa grande de la pyme por la cuánto Nivel de venta. Sí, lo que vimos al inicio, pues, nivel de venta, patrimonio, solvencia, y ahí te ubicas en donde está ahí ubicado. Créditos comerciales. Entonces, si tú tenés la línea y la tarjeta ocupada mucho tiempo, yo recomendaría que te cursen un crédito de estos 12 meses, de 18 meses, y te va a salir más barato que pagar en la línea de crédito y esperar a que en algún momento tengáis los 2 millones o los 1,5 millones para pagar. Yo recomiendo cursar el crédito, eso es lo que se recomienda mucho. Y el famoso hipotecario, que es poner en prenda una propiedad, sea un activo, sea una casa, sea un local comercial, y el banco te genera un financiamiento generalmente de largo plazo. Cuando tú tienes una propiedad, una parcela, o no es una vivienda y no quieres cursar un crédito de vivienda, se llaman créditos con fines generales. Tú hipotecas y te prestan un porcentaje de ese dinero con fines generales que tú informes y digas cuál es el destino. Reinvertir, invertir en la propiedad, o hacer en el fondo financiamiento. O generar la compra de algún activo. Vivienda, y ahí está el crédito de vivienda. Crédito fines generales se diferencia del crédito de vivienda. Y existen algunos créditos mixtos. Pueden tener parte vivienda, parte fines generales. Es decir, por ejemplo, te quieres comprar una casa, pero quieres pedir más plata, compras una parte nomás de la casa y el resto no lo compras. Los créditos de vivienda son los que tienen las tasas más bajas. Existen financiamientos de largo plazo y ustedes conocerán de las tasas en UF y las tasas en pesos. La desventaja y dónde están las tasas en este mundo, ¿por qué le van a hacer ruido las tasas? Porque las tasas que ustedes escuchan son del 4, del 3, del 5%, pero anuales. Los hipotecarios, la tasa que hay en el mercado es una tasa anual. No la tasa que hay en los comerciales, que es una tasa mensual.
ya se escucha una tasa del 5%, es una tasa anual, ¿sí? 0,5 o 0,3% si arribamos a tasa mensual. Por eso que aquí el mercado habla de tasas más bajas, son más baratas las tasas. Y el otro producto que hoy día también existe harto en el mundo de las pymes es el famoso leasing o contrato de arriendo con opción de compra. Es decir, yo voy al banco y le digo, banco, necesito que me compres esta cafetera. Con el dinero y quiero que me la compres por formato leasing. Te la voy a pagar en 6 cuotas y necesito que compres el banco. El banco va, pide una orden de compra al proveedor y compra la cafetera. La entrega y yo le empiezo a pagar en 6 cuotas de arriendo por esta cafetera. 100.000 pesos todos los meses. La factura me llega me llega una factura por 100.000 pesos y yo estoy arrendando por 6 meses la cafetera. Al final del periodo, pago la última cuota, me transfieren la cafetera a mi nombre y el activo pasa a mi nombre y ya está completamente, una, depreciado y dos, es un activo en el fondo que llega todavía operativo. Eso hacen las empresas hoy día y lo hacen con activos para comprar propiedades. Tú puedes comprar propiedades con leasing, puedes comprar vehículos con leasing o cualquier tipo de activo, un horno, pero ponerme creativo, pero cualquier, la bicicleta, la sala de calistenia, casi todos los activos mobiliarios se pueden comprar hoy día por leasing, tienen ventajas, tienen desventajas. Esas son las ventajas. ¿Cuál es la desventaja? Es que si ustedes no pagan, el banco les va a obligar a pagar la cuota y además les va a quitar el activo. ¿Por qué? Tienen una camioneta, me va a estar el nombre del banco tiene autorización a seguirles cobrando las cuotas o cobrarles el pago de todas, acelerarles toda la deuda, pero además quitarles el activo automáticamente. Y lo otro es que los leasing no se pueden prepagar. Si quisieran eliminar la deuda, no pueden eliminar el crédito de 26. Todos los otros créditos sí. Aquí hay prepago, aquí hay prepago, aquí hay prepago. ¿Cuál es el porcentaje de avance? Juegan igual, juegan el spread es la misma. Dentro del banco juego el mismo, es spread. Puedo ser, pero igual aquí el spread es duro, porque este es un producto muy amigable, porque lo probamos rápido, porque en el fondo tienen que pensar que el activo es mío, banco. Entonces, como que te presto una camioneta y tú estés pagando los intereses de eso, y finalmente hay seguros, entonces eso también sube un poquito la cosa. ¿Pueden estar siendo primeros como empresa? Sí, no, ese es un producto que cada vez llega a las pymes, casi todas, muchos rentacar y camionetas, todo lo que son activos como las camionetas, el mundo del leasing es millones, las maquinarias, todas esas cosas son, por ejemplo, yo financié salas de rayo X para escáneres de dentistas, maquinaria, ¿no? La gente que se ponga creativa con proveedores, empresas que sea asegurable, que sea en el fondo un activo más o menos interesante, de un palo y medio para arriba, se puede comprar por leasing. ¿Dudas? Esto tiene bastante lógica para productos que, por ejemplo, necesitan actualizarse. Lógico. Sí. Pero lo que mejor tiene es que tiene un tratamiento tributario distinto de los créditos. En los créditos, todo lo que ustedes deben, el capital no paga, o sea, no baja la base tributaria. Solo baja la base tributaria los intereses de un crédito. Si tenemos un mismo crédito de 500 lucas mensuales, un crédito con un leasing de 500 lucas mensuales, en el crédito le puedo bajar los intereses, solo los intereses de esas 500 lucas, a 50 lucas de interés. En cambio, en el leasing es todo un gasto porque hay una factura, no está en el activo. Entonces la base tributaria baja mucho. Las empresas la ocupan para generar gastos en sus empresas. Por ejemplo, las empresas de servicios, que les cuesta tener gastos, en el fondo que prestan servicio a la industria acuícola y que son casi pura mano de obra y servicio, generan leasing para poder generar gastos en esa empresa, en el fondo tenga más gasto y no tenga activos. ¿Entienden? Sí. Y por último, les voy a dejar algunos tips de resumen para que vayan viendo y vayan pensando y sobreanalizando para sus. Por ejemplo, controlar tu flujo de caja, registra todos los ingresos. Debemos saber cuánto entra y cuánto sale para tomar decisiones acertadas. Es importante que conozcan y sepan, estén visitando su cuenta corriente. Lo que yo hice por un tiempo mi rol era entenderla, entonces en algún momento miré la cuenta corriente, como que miraba movimiento a movimiento, decía ya, esto funciona así.
generalmente cuando ustedes ya tienen experiencia, el ciclo de la empresa es muy parecido. 20 se paga el IVA, al inicio proveedores. El ciclo de la empresa para la empresa va tomando un flujo más o menos constante. Ustedes ya en algún momento son capaces de predecir a dónde hay que meterle ficha. Entonces yo recomiendo tener claro ingresos y gastos para saber más o menos en qué condiciones está la empresa. Separar las finanzas personales de las del negocio, mantener las cuentas de la empresa en una cuenta separada de la personal para tener una visión clara de la salud financiera del negocio. Es lógico, pero también se entiende que no tengamos jalada la misma cuenta lo que hacemos con la persona, los gastos del súper, los gastos de la luz, los gastos de la casa, con los gastos de la empresa porque nos nublamos. Si ya es difícil hacerlo con el flujo de caja, imagínense, ustedes no ven qué está pasando con sus cuentas. Manejen una cuenta RUT, por último, sus gastos personales, la cuenta personal. Y como decía yo, pensaba que todavía estaban en 25 lucas, pero si las comisiones de la empresa han bajado, puede ser hasta más recomendable tener estas cuentas PAN para poder tener los fondos de la empresa. Esta cuenta corriente basta con que sea activa para los movimientos de la empresa. No tiene por qué estar a nombre de la empresa. No necesariamente, pero tributariamente siempre te va a convenir tener las nombres de la empresa. Para el servicio de impuesto interno. Pero, o sea, pensando que por la cosa cara, tengo cuenta en Santander, tengo una segunda cuenta que me la pidieron abrir sin ningún costo. Para tu nombre. Claro. Claro, pero lo que yo digo es que, por ejemplo, para efectos de los clientes, Más más credibilidad para el cliente. credibilidad, que sea una cuenta No es lo mismo empresa. visitar a una persona natural que una empresa. Exacto, ¿cierto? No, para nada. Eso siempre va a Entonces, ser. definitivamente Es lo que me pasa la como cliente. del Banco Estado. Es mejor tener la cuenta empresa hasta que ya la empresa sea capaz de solventar una cuenta empresa. Pero vale 12 lucas en Chile. El Banco Chile también, yo no sabía que estaba esa cuenta igual es buena. Pero no se paga la vida. Y no tiene tope de Sí. Puedes tener saldo, lo que tiene tope son abonos. Es decir, menos de 7 millones, no voy a vender más de 7 millones y medio. Pero esa es la FAN, por lo que caché. Pero la del Banco estaba súper buena también. sí, no, probablemente la tijera electrónica que existe, si es producto masivo, que es tener una buena. Ahorrar un porcentaje de los ingresos, provisión. El ahorro, bueno, ahí me voy a poner como financiero, pero bueno, el ahorro es clave para generar inversión y desarrollo. Si ustedes son capaces de ahorrar, significa, una, que están ganando plata porque hay plata que son capaces de guardar, y dos, generar un colchón que les permita atender imprevistos y cosas que ustedes no estén considerados. Cuando uno estudia ambiente legal de la empresa, o sea, que era como lo legal, contratos, el profesor decía, si las empresas en Chile tuvieran una provisión para indemnización de personas, de trabajadores, no tendríamos el caos que tenemos, porque si nosotros ahorráramos un porcentaje todos los meses del sueldo, de los sueldos que ustedes generan, tenemos un colchoncito en caso de que tenemos algún problema y queremos despedir o tenemos que sacar a algún trabajador, podríamos tomar decisiones. Muchas empresas hoy día no despiden y no sacan a su personal porque son incapaces de pagar la indemnización. ¿Qué pasa si usted, además de tener este colchoncito que le va a permitir mover o sacar alguna empresa, alguno de los trabajadores se va? Esa rentabilidad entra de cajón es un ahorro que va a entrar como un ingreso puro a su empresa. Entonces, siempre te recomienda buscar alguna estrategia de ahorro para tener una provisión en caso de imprevistos, accidentes, cosas, pero para demostrar que la empresa de alguna manera renta. ¿No? Usted tiene que ir guardando, provisionando, por así decir, esa rentabilidad, porque si no, les aseguro, por la experiencia de mis padres emprendedores de toda la vida, uno se gasta igual la rentabilidad y la plata se la va a gastar igual. En cambio, si tú tenés la conciencia de que la vas a ahorrar y la vas a guardar en un lugar para provisionarla, la estáis separando del capital de trabajo, que ese sí que se pierde en la empresa muy rápido. Y las empresas grandes normalmente usan ese mecanismo, sí, y por eso también ya pedir a la gente cuando ya tiene muchos años porque prefieren que sea así. Sí, no, es así. Pero el fondo es claro que le va a quedar 10 años porque lo tienen guardado en su contabilidad, no reformalizado. Siempre atento a los costos, busca maneras para reducir gastos sin afectar la calidad, la eficiencia de los costos es clave para la contabilidad, lo dije delante. Los gastos, en el manejo de los gastos están las posibilidades de aumentar la rentabilidad de ustedes. Siempre están revisando si pueden cambiar el proveedor, si el proveedor está
dando las mejores condiciones o no, si existen formas de ahorrarse algún proceso, que ustedes lo puedan hacer de manera directa, saber en el fondo que la contabilidad está al día. Yo siempre les digo, como que una cosa son los costos, pero el contador tiene que estar clarito de lo que ustedes están haciendo, porque puede que no estén dándose cuenta y esté quedando la patada tributariamente, y hay que estar siempre revisando. Y me pasaba cuando estaba en el banco, que la persona decía, no, es que eso lo ve el contador. Y yo decía, ya, pero el emprendedor y el empresario es usted, tienen que usted entender, no me puede llegar con los IVA. Me pasó varias veces que llegaban los IVA, y en el IVA sale el tiro cuando tú pagáis. Si pagáis el día o pagáis atrasado, si pagáis con interés o con mora. Entonces, me tocó que estaba lleno de IVA atrasado. ¿Qué día se paga los IVA? El 20 es como el tope, Hasta porque el claro, 20. hasta el 20, pues el último día. Pero es predecible y uno lo ve, y eso habla muchas veces del orden, si el empresario conoce o no conoce su empresa, si no sabe qué día se pagan su IVA, y si no sabe que todos los meses le están cobrando IVA con multa, porque las multas de repente son 10, 15 lucas, pero a veces son 100 lucas, 200 lucas, y muchas veces ni siquiera se entera que está pagando el IVA con multa, porque el contador le pagaba el IVA atrasado y le cobraba igual lo que había que hacer. Entonces, esas cosas pueden pasar, y ustedes probablemente, si no están metidos dentro de su negocio, no las van a ver y van a pagar por mucho tiempo. No endeuda tu negocio sin evaluación previa. Antes de tomar crédito, analiza, asesórate, pregunta. Pónete tú en el caso. Yo siempre lo digo, puedes pagar 250 lucas mensuales, puedes vivir con eso, como dicen el de las deudas. Es muy importante preguntarse si ustedes les va a facilitar o les va a ser más difícil el día a día. Yo conocí muchas veces a pymes que me tocó decirles que no, porque de verdad le iba a echar a perder su negocio. O sea, si yo podía cursar un crédito de 500 lucas todos los meses por 5 años, no sabes generar lucas, te mata el negocio, te va a cerrar la cuenta y después el banco cobra y ustedes van a seguir con el problema por un buen tiempo. Hoy día la ley de insolvencia es muy amigable con la gente que tiene problemas. Hoy día, años atrás no te permitía quebrar, ahora la ley te permite quebrar la deuda, esperar un tiempo y partir de cero. Esa deuda te quedaba castigada por mucho tiempo. Hoy día existen más facilidades para reiniciarse y partir de cero, sí. Antes te podías ir preso por deuda, hoy día no te vas ni preso, y hoy día la ley de insolvencia te permite liquidarte en el momento en que tú ya no pudiste pagar nada, te liquidáis, te liquidáis. Hay que seguir al abogado. Eso, puedes vivir con eso ya. Está ahí, ¿no? Es vivir con eso. Y ya llegando al final, bueno, hoy día además existen una serie de herramientas digitales y de gestión de empresas que te permiten ordenar y administrar todo lo que yo un poco les he estado hablando: el control de inventario, la facturación, generar un presupuesto, un flujo de caja. Y hoy día estas herramientas te permiten mantener tu empresa, algunas incluso son gratuitas, así que hay que tener, la recomendación es buscar y asesorarse bien de qué tipo de plataforma podría ayudar eventualmente a tu negocio. De Fontana, además, por ejemplo, que es la grande y es como la más conocida, se conecta con otras aplicaciones, con el servicio de impuesto interno, con tus plataformas de venta, y te genera una conexión más o menos entretenida para lo que uno podría gestionar cuando tenéis más de un canal de venta. Y de ahí existen otros como Visei o Talana para gestionar remuneraciones. Existen una variedad de ERPs que les van a permitir a ustedes manejar ciertos procesos, dependiendo qué es lo que hagan. Necesitan solo el punto de venta, control de inventario, gestión de operaciones, y ahí la recomendación es buscar y encontrar alguna que sabe de verdad que te va a facilitar la gestión de la empresa. Y hasta ahí llegamos. Dudas, consultas, lo que quieran, ustedes. Sí, lo que pasa es que las consultoras no sabían, dependiendo de cómo genera su flujo, tiene flujos constantes, fijos, continuos en el tiempo, entonces generalmente los bancos evalúan eso por proyecto. Te pregunto, ¿qué proyecto estás ejecutando hoy día? Y me tenéis que hacer una carta grande de tus proyectos, y con eso yo puedo evaluar en el fondo cuánto te puedo prestar. Por ejemplo, si tenéis poco tiempo, es lo que hago con
eso, también dice algunas cosas de la empresa. ¿Sí? Por ejemplo, hay empresas que tienen el activo circulante, que son los activos que tú liquidas en menos de un año, deberían liquidarse con los pasivos circulantes, la cantidad de cuotas que tú tienes en un mes. ¿Sí? Y por ejemplo, hay empresas que tienen pasivos de corto plazo chiquititos, pero tienen una deuda de largo plazo gigante, entonces también se configura de una manera diferente. Y eso habla en el fondo de dónde está parada la empresa. Por ejemplo, en la empresa que yo trabajaba, teníamos moneditas gigantes y como que vendíamos, nos salía nuestra relación patrimonio-activo, pues, teníamos un tremendo patrimonio, nuestro rol era gigante, pero nuestra generación era bien, pero no ganábamos plata, entonces para los bancos éramos atractivos por nuestro patrimonio, no por lo que generábamos, porque en realidad no generábamos nada. Y después va a llegar a su equilibrio. Exacto, no, claro, exacto, ¿cachai? Y nadie la quise cambiar. En el caso de que un crédito hipotecario utilicen para comprar una casa, ¿cuál es la diferencia ahí? Que una que esté arrendando la casa todo el tiempo que el propietario es el banco, mientras estáis pagando el leasing, por lo tanto tenéis que generar un arrendo, entonces una factura por arrendo de la casa. Dos, no puedes prepagar ese hipotecario en ningún caso, o sea, es decir, si tú lo usaste a 12 años, vas a tener que pagar a los 12 años al mismo banco y la misma figura, no vas a poder hacer la otra figura. No voy a poder hacer 5 años. Exacto, no va a poder, claro, o 5 años cambiar de banco no se va a poder generar. Y si en algún caso dejas de pagar, el banco te va a cobrar la deuda y te va a quitar la casa. Aunque sea el En el hipotecario te puedes cambiar de banco y... ¿Cómo? En el hipotecario te puedes cambiar de Ahí, banco, puedes preparar. Exacto, no voy a prepagar tampoco, claro, no voy a prepagar. O sea, un buen instrumento, pero hay que ser más estratégico. Sí. O sea, no es verdad, no. Es más por eso. El leasing sería algo más de protección que para comprar más y Pero se debe anular, como menos. sí, la leasing, pero el leasing para la protección, la asociación. La línea de datos no sería arreglar y después entrar en la línea de Ya descubrí que tengo que hacer 40 libros. Siempre la corta cabeza mi trabajo porque el que aterriza en el cerebro. Yo sé, no libro.